Hola, hola, gran día. Bueno, gran día para todos, para todas, qué rico estar acá. Continuamos de nuevo con este espacio, con nuestro Tomando Café, con un nuevo horario estelar. Súper. Un nuevo horario estelar, recordemos que ya a petición de todos ustedes, vamos a vernos de ahora en adelante los miércoles a la misma hora, 7:30 de la noche, pero ya vamos a estar los miércoles. Recordemos que estamos transmitiendo todos los miércoles 7:30 p.m. Tomando Café a través de Instagram, por acá, Instagram y Facebook, pero las grabaciones también van a quedar en la cuenta de Tribu Solar de YouTube, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, este es un espacio que nos encanta, es un espacio que nosotros nos permitimos a nosotros mismos con Claudia y nos permitimos con ustedes también, acompañando, entregando una información diferente, una información que de pronto pueda acompañar a alguno que otro, ¿no? A encontrar alguna respuesta. Entonces, qué rico reunirnos de nuevo. Vamos a hoy hablar de un tema que ha estado un poco recurrente dentro del proceso de la escuela. Recordemos que aquí en este Tomando Café la idea es que conversemos del tema que surja, cualquier tema. Ustedes pueden proponer algún tema, también vamos desarrollando el conversatorio a través de las preguntas o los comentarios que ustedes vayan haciendo. Como siempre, nosotros nos gusta traer temas cotidianos, nos gusta traer temas que están surgiendo en el día a día, y hoy vamos a hablar un poquito acerca de una temática precisamente que hemos estado encontrándonos en medio del proceso con los estudiantes, con ustedes mismos, y me parece un tema que es importante de hablar, es un tema importante de tratar porque precisamente es algo que está siendo muy recurrente y que es algo que la mayoría de nosotros nos vamos preguntando también en el día a día. ¿Qué debemos hacer cuando estamos viviendo una situación donde la mente está, entre comillas, bombardeando constante y continuamente con pensamientos? Exacto, está rumiando pensamientos, y nosotros observamos los pensamientos y nos damos cuenta que no tienen sentido, ¿no? Digamos que vamos a hablar un poquito es acerca de esa sensación o de esa experiencia. Hola Yuli, gran día, qué rico saludarte. Vamos a hablar un poquito es de esa experiencia cuando estamos teniendo una cantidad de pensamientos y logramos identificar que esos pensamientos pues no tienen sentido, o que no me gusta el pensamiento que estoy viviendo, o simplemente que yo sé, siento, pienso, ¿sí? que no debería estar ahí, ¿sí? Vamos a hablar un poquito acerca de eso. ¿Qué es lo que nosotros podemos empezar a hacer a través de nuestro proceso psicológico para empezar a laborar con esos pensamientos recurrentes, constantes y continuos, ¿sí? Por ejemplo, los pensamientos de celos, ¿sí? Podemos hablar de muchísimos ejemplos, ¿no? Cuando yo estoy todo el tiempo pensando, dudando, maquinando, donde la mente está, como dice Claudia, rumiando una cantidad de escenarios ficticios, alucinando, pero de alguna manera me doy cuenta que estoy viviendo eso. No vamos a hablar de aquellos pensamientos o cadenas de pensamientos que nosotros o podemos hablar un poquito también de eso, pero nos vamos a enfocar en aquellos que identificamos que no tienen ningún sentido, ¿sí? No vamos a enfocarnos mucho, al menos ahorita en un principio, en aquellas dinámicas donde simplemente nos perdemos en el pensamiento y justificamos nuestros celos y justificamos nuestras alucinaciones y justificamos nuestro victimismo. Hoy me parece rico que hablemos es del siguiente paso, ¿sí? Cuando yo me observo pensando o teniendo pensamientos que yo digo, venga, ¿yo por qué estoy pensando esto? No, yo no quiero pensar esto. Yo no quiero que lleguen estos pensamientos a la mente. Yo sé que no tiene sentido. O, por ejemplo, yo sé que no debería pensar eso. Yo sé que el otro, por ejemplo, cuando hablamos del caso de los celos, ¿sí? Entonces empiezan a llegar pensamientos de duda, pensamientos, digamos, con esa energía de los celos, del control sobre el otro.
y de alguna manera me logro observar y yo digo, pero ¿por qué? Si es que el otro es libre. O sea, me empiezo a darme respuestas, pero respuestas desde una, digamos, desde una comprensión intelectual de lo que debería ser, pero no abordo lo que es. Eso es algo que tenemos que tener muy claro, y por ahí es que nos vamos a empezar a enfocar en esta dinámica de cómo abordar esa cadena de pensamientos, cómo abordar esa tormenta de pensamientos constantes y continuos que nosotros sentimos que no deberían estar ahí, pero de alguna manera están constante y continuamente. Porque no se trata de simplemente intelectualizar el proceso. Yo creo que podemos empezar hablando por ahí, ¿no? Una de las primeras, digamos, reacciones que la mayoría de nosotros tenemos cuando tenemos esta cadena de pensamientos, y si tú ya tienes una información, digámoslo, dentro del proceso de aprendizaje, tienes un camino, tienes un sendero dentro de la espiritualidad, o ni siquiera desde la espiritualidad, sino que has ido comprendiendo cómo funciona la mente poco a poco, y de pronto te encuentras con una cantidad de pensamientos y tú dices, pero ¿de dónde viene esto? ¿Pero por qué estoy pensando esto? Si es que el otro puede hacer lo que se le dé la gana, si es que yo soy libre, ella o él es libre, ¿sí? O por ejemplo, resulta que es que estoy rumiando una situación constante y continuamente, donde yo digo, pero ¿por qué estoy aferrándome a esta situación si yo sé que debería soltar? Ojo con esa expresión, si yo sé, ¿sí? Porque eso es algo que muchas veces nos decimos a nosotros mismos cuando estamos inmersos en esa tormenta de pensamientos. La forma que la mayoría de nosotros, digamos, abordamos es tratar como de convencernos, ¿no? Como de alguna manera decir, justificar y decir, venga, pero es que yo ya sé cómo es, yo ya sé que supuestamente no debería estar así, yo ya sé que es que el otro es libre, yo ya sé que es que yo tengo que soltar esta situación, yo ya sé que es que el universo dispondrá, y empezamos a, digamos, a tratar de explicar o a tratar de controlar y justificar, esa cadena de pensamientos, esa tormenta de pensamientos a partir de alguna manera como de una comprensión intelectual. Es que ahí entra también lo que hablábamos hace 8 días, y es el proceso de identificar y reconocer. Tal cual. Es como, listo, yo sé, si siento celos, yo sé que esa persona es libre, yo sé, o sea, ahí estoy identificando muchas situaciones, pero realmente no estoy reconociendo qué es lo que pasa en mi interior para que se mueva todo lo que se está moviendo. No estoy reconociendo esa libertad que aparentemente exacto, o sea, la identifico, sé, o sea, bueno, más que sé, es como que es una teoría, ¿no? Porque sí. Yo recuerdo que en la universidad nos daban teoría y después íbamos a la práctica. Y yo recuerdo, yo decía, o sea, ¿por qué no lo hacen al revés? Porque había una materia que empezaban en teoría y yo no entendía nada, y que 5 milímetros y que la siguiente 1 milímetro y yo decía, yo no entiendo nada, y cuando íbamos a la práctica, yo decía, era esto, o sea, ¿por qué era tan fácil? Pero no lo comprendía en las palabras, sino en la acción. Claro, ahí es donde empezamos a observar que la teoría o identificar es una cosa, ¿sí? Porque yo sé que hay unos derechos y la otra persona tiene el derecho a la libertad, que hay unos deberes, pero no comprendo cómo llevar eso a la vida cotidiana, cómo llevar eso a la práctica, en este caso al reconocerlo, que es el proceso de integración realmente, que al final es como, venga, ya comprendí, o sea, a través, porque también se utiliza la mente para este proceso, no claro. Es algo meramente intelectual, pero se requiere de la mente, del sentir y de integrar todo eso en una sola, no idea, sino en una sola unidad, y decir, wow, ya, o sea, hacer como un clic, porque es que no es algo tampoco como tan complejo, ¿no? O sea, la mente lo hace complejo porque es algo nuevo, porque es algo diferente,
pero es algo muy simple al final, ¿no? Cuando uno empieza también a aplicarlo, a practicarlo, cada vez se hace mucho más rápido, ¿no? Se comprende mucho. Ah, listo, tengo esta teoría, bueno, voy a llevarlo a la práctica, a ver qué sucede también con esto. Vamos, por ejemplo, a un caso específico de lo que dice Claudia, porque Claudia está diciendo algo muy importante, que es la diferencia entre identificar y reconocer, que ya habíamos hablado un poco de eso en algún espacio anterior, ¿no? De hecho fue el martes pasado, ¿no? Miércoles. Sí, identificar es un proceso intelectual donde yo identifico lo que para mí es un orden, ¿sí? Yo identifico o lo que para mí es el origen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo estoy sintiendo celos, ¿sí? Estoy sintiendo celos y yo identifico que esos celos no tienen ningún fundamento lógico y real, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que yo identifico, ojo con esto, yo identifico que es que yo soy libre y que la otra persona también es libre. Eso es identificar, es un proceso intelectual, que como dice Claudia, es importante, no estamos diciendo que no, que es solo intelectual y eso no sirve, no, también hay que darle una respuesta a esa mente intelectual, porque es un aspecto de la mente que también reclama información y reclama respuestas, ¿sí? Más pasar al proceso de reconocer, ¿sí? Esto es importante, identificar no es lo mismo que reconocer, reconocer es pasar a la práctica. Entonces listo, yo identifico, por ejemplo, vamos a ese ejemplo puntual, yo identifico que yo soy libre y que la otra persona es libre y cada uno puede y debe hacer lo que quiera con su vida porque nos hemos elegido estar juntos desde una libertad. Eso es identificar. Ahora, ¿cómo lo reconozco? ¿Cómo lo reconozco? Pues doy el paso a reconocer esa libertad. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se puede hacer? Que es algo que nosotros siempre hemos dicho a las parejas, cuando hay una pareja, cuando hay un hombre, una mujer, ¿cierto? Que están estableciendo una relación o ya están establecidos en una relación y llegan a consulta por alguna razón o están en la clase, nosotros siempre sugerimos un ejercicio para pasar de identificar a reconocer esa libertad. Es siéntese frente a su compañera o siéntese frente a su compañero, mírelo a los ojos y dígale, amor, tú eres libre de estar con la persona que tú quieras, de tener sexo, puedes decirle así literal, tú eres libre de tener sexo con la persona que tú quieras, porque es que eso es una realidad. Ojo, ay, pero entonces le está dando permiso. ¿Cómo así que le está dando permiso? Si es que somos dos adultos. La otra persona es libre. Es que de hecho esto ni siquiera es una información. Una invitación. No es una invitación, ni tampoco es una información para la otra persona. Es una respuesta para mi mente. Eso es una respuesta para mi mente. Porque es que yo no soy nadie para darle la libertad o el permiso a ella para que haga lo que quiera. Es el cuerpo de ella, ¿sí? Entonces, es una respuesta para mi mente. Para uno, es que es para uno. Lo que es tú dices, no es para el otro, porque pues igual, así usted no lo haga, esa persona puede ir a hacerlo, pero es una respuesta para uno. Yo me acuerdo el día que hicimos ese ejercicio. Pero espera, porque no he terminado el ejercicio. ¿Sí? Entonces, es llegar y decir, listo, amor, tú eres libre de tener sexo con la persona que quieras, ¿sí? Yo también soy libre y yo ya elegí tener sexo contigo. Contigo, es con el ser con el que yo... No se trata de decir, yo ya te elegí a ti. No, porque es que uno no elige al otro, uno se elige a uno. Ojo, uno elige estar firme con su convicción, con su propósito, con su labor. Es con uno que uno se elige, ¿sí? Entonces yo ya elegí tener sexo contigo. Tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Ahora, eso no quiere decir que es que ve y haz lo que quieras y no pasa nada. No, eso no quiere decir eso. Pero tampoco yo le voy a decir eso. Porque no se trata de una amenaza, no se trata de una libertad bajo condiciones. No, tú eres libre, pero ojo, que si lo haces, entonces aquí se acabó todo. Sí. Te saco de la casa, que corto los servicios. No se trata de eso. ¿Sí? Se trata de que cada uno de nosotros tenga claro el proceso. Pero miren que eso es reconocer, ¿no, amor? Eso es reconocer la libertad. Ay, serio, pero es que hay que hacerlo así. Pues yo diría que sí. Yo diría que sí. ¿Por qué? Porque tenemos una mente muy habituada. Tenemos una mente muy condicionada a las creencias, los miedos, los apegos, los rechazos, ¿sí? Y pretender que es que simplemente a través de un proceso intelectual
esa información va a calar en lo profundo de la célula, no funciona, ¿sí? Y es muy interesante porque al final es definirse también. Es que es definirse. Definirse uno, pues no definir al otro, sino definirse uno, definir la relación que uno tiene con uno mismo, definir la relación que uno tiene con el otro. Ahora, yo recuerdo, amor, el día que nosotros hicimos ese ejercicio, estaba Manuel chiquitico, bebecito, tenía meses. El hijo mayor. El hijo mayor, sí. Y yo recuerdo que por esa época sexualmente yo estaba como, "Ay, no, o sea, solo quiero dormir". Asexual. Solo quiero dormir, no. O sea, era como una cosa impresionante. Y yo recuerdo que cuando yo te dije eso, fue como, pues, una tarea, ¿no? Y yo como que, pues nada, hombre, yo la hago, estar relajada. Y entonces llegué y fui y te dije y como que, ¿y si lo hace? Y yo ahora que ando así, toda, pues, como sin ganas de tener sexo ni nada. Y quedó algo en mí así como... Pero ahí llegó algo muy importante que yo decía como... O sea, yo me decía a mí misma como, bueno, pues... Como que se caiga lo que esté flojo, ¿no? Ya. Y es como uno definirse, y más que definirse es también uno hacerse responsable, porque es que yo siento que ahí nace la libertad, amor. Yo siempre lo he dicho que hubo un tiempo pasado, no otro día, sino un tiempo pasado, yo era una mujer, yo creía que era una mujer muy libre, ¿sabes? Yo creía que porque salía, porque esto, porque no tenía que dar explicaciones si tenía novio o no, si hacía esto o lo otro. Yo creía que era muy libre, pero yo me daba cuenta que yo sentía mucha culpa, tenía muchos procesos como que no había cerrado. Inconclusos, que no le había dado la respuesta a la mente. Y era porque de alguna manera hacer aquí, hacer allá, hacer esto, hacer lo otro, como que lo único que estaba haciendo era evitar hacerme responsable de un montón de cosas. Y cuando realmente empecé a hacerme responsable y a comprender, ¿sí? A reconocer todos estos procesos y a darles como luz a través del aprendizaje, fue como que encontré realmente la libertad de no justificarle nada a mi mente, porque es que no es a nadie, es a mi mente, ¿no? Y empecé a comprender. Hicimos también un tiempo ese ejercicio, no sé si tú te acuerdas, amor, de no justificar nada, ¿te acuerdas? Y era como... y de hecho todavía lo hacemos mucho. Sí, pero en esa época era como la autoobservación y observar y el esfuerzo. Sí, y observar en qué escenarios uno utiliza la justificación. Por ejemplo, voy tarde, ay no, es que pasó esto, lo otro, no, era como, ya, pues voy a llegar a una hora. Y la otra persona ni siquiera le pregunta a uno, ¿y por qué? Sí, uno queriendo justificar, claro, porque es evitar la culpabilidad, evitar la responsabilidad, porque es que uno se siente culpable, ¿no? Cuando pasan este tipo de escenarios o no sé, cualquier situación, y uno era como, ay no, quiero justificar esto, lo otro, y es como, no, espera, es que yo no tengo que justificar afuera, sino realmente darle respuestas a mi mente y voy a llegar a la hora que es. Por ejemplo, con el compañero, ¿no? Pues es que está hablando con alguien. Pues bueno, él verá lo que hace, es libre completamente. Y cuando uno le da esta respuesta a la mente, o sea, es como que si el ego quedara sin piso, pero hay una tranquilidad en uno también. Pues no sé si tú lo has sentido así. Es como yo estoy dando mi 100, estoy haciendo lo mejor, la estoy dando toda y ya, o sea, estoy tranquila con eso, ¿me entiendes? Como me hago responsable de mi parte, ya el otro lo que esté haciendo, bueno, allá él. Hay algo que hemos hablado también a través del proceso, que es la ley del equilibrio, el karma, todo esto. Y bueno, si se está haciendo de la manera que nos está haciendo, de alguna manera se va a equilibrar esto. Y eso también en mi mente le da una respuesta. O sea, hay muchas maneras de uno darle respuesta a la mente. Por ejemplo, lo hablamos también en la maternidad hace 8 días. Una de las respuestas que a mí me ha acompañado y que se ha vuelto mi mantra, así,
es el proceso de esto es impermanente, esto va a cambiar, ellos van a crecer, ellos en un momento se van a ir de la casa, yo quiero dormir, pero va a llegar un momento donde ni siquiera van a estar, entonces es como aprovechémoslo al máximo, démosla toda, dar siempre lo mejor de nosotros, y eso para mí ha sido como una gran respuesta para mí. Es una respuesta fundamental, ¿sí? Reconocer la impermanencia de la experiencia que estoy viviendo es clave. No, y reconocer mi labor, o sea, reconocer mi ejercicio en el escenario, en todo. Qué rico si de pronto alguno de ustedes quiere compartir alguna experiencia que estén viviendo con esa cadena y secuencia de pensamientos que estén llegando a la mente. Ajá. Y podemos de pronto conversar acá de cómo darle una respuesta a la mente, ¿no? Tengamos en cuenta que aquí estamos pasando por encima del ego. Aquí no vinimos aquí no vinimos a alcahuetear el ego y a peinarle los moños, como dicen por mi casa, bueno, como decía mi mamá. ¿Sí? No hay que peinarle el moño, ¿sí? Venimos a realmente avanzar dentro del proceso, ¿sí? A ver, amor, cuente. A mí pues, surge muchas veces, mi mente rumía, o bueno, mi mente... Está ahí encasillada. Cuando uno dice no le voy a dar vueltas al asunto con el proceso o el tema de, ¿y si me equivoco? O sea, eso es algo que separa un montón, porque es que en este momento del mundo, de la historia, del tiempo, de los años y todo eso que han categorizado, es muy interesante, amor, porque hay muchas opciones, y como hay tantas opciones, uno como que no sabe qué elegir, y ahí nace la indecisión, y cuando está la indecisión uno le da muchas vueltas a un asunto. Entonces a mí me pasa mucho, no sé si a alguien más, no, seguro a nadie. Solo me pasa a mí, que le doy muchas vueltas al asunto de ¿y si me equivoco? Bueno, ¿y cómo le has dado respuesta a la mente con pues bueno, hay algo pensamiento reiterativo? Recurrente. Sí. Hay algo que a mí me encanta, y es el pilar fundamental de la escuela. ¿Sí? Y de nuestra vida, ¿no? Porque ya todo esto se ha hecho parte y hace parte de nuestro estilo de vida, y es el proceso de aprender, ¿listo? Entonces como que, pues bueno, si me equivoco, pues voy a aprender, ¿no? Ha sido un proceso, más todavía sigue ahí recurrente, ya no tanto como antes, porque antes estaba combinado con este proceso de el perfeccionismo, ¿sí? Como de no me quiero equivocar, pero es que, o sea, nada, ni siquiera lo quiero hacer un pelito mal, ¿me entiendes? Ahora fíjate, algo que tú estás diciendo es clave. Darle una respuesta a la mente no es simplemente no es algo teórico solamente, es llevarlo a la práctica. O sea, por ejemplo, si Claudia le dice a la mente, le dice a volver aquí a mirar cómo es. Por ejemplo, si Claudia se dice a sí misma, empieza a escuchar esa voz recurrente, y si me equivoco, y Claudia se dice, pues aprendo, y se equivoca y no aprende, pues entonces la mente va a quedar como ve. Pero, y entonces, ¿no? Vos me diste una respuesta, bueno, me calmaste, ¿sí? Me dejaste tranquila, haz de cuenta. Pero resulta que nos equivocamos y no aprendimos, sino que nos dimos látigo, resulta que nos equivocamos y no aprendimos, sino que volvimos a adentrarnos o empezamos a justificar nuestra propia equivocación. Entonces, pues claro, la próxima vez que quieras darle esa respuesta a la mente, pues no te va a copiar, entre comillas, ¿sí? O va a sacar otra, o de hecho va a sacar esa justificación, ¿sí? Pero y la vez pasada nos equivocamos y no aprendimos. No, pero aprendemos, ¿no? Pero si no estamos aprendiendo, no sabemos aprender. Claro, se trata, de hecho, darle respuesta a la mente, como dice Claudia, es hacernos responsables de nuestro proceso y es meternos al proceso profundo. Atravesarlo, porque es que ya te estás dando una respuesta. Entonces, por ejemplo, ahorita con lo de los celos. No, es que tú tienes la libertad y a la primera situación voy yo a reclamarle al otro. Y a la primera situación voy a decirle, ve, ¿y vos qué estás haciendo? ¿Cómo así que vas a salir con tus amigos? ¿Cómo así que te vas a ir a montar bicicleta? Pero no le acabas de dar pues la libertad para vivir su vida tranquilo, ¿sí? Y de hecho, esas respuestas a la mente es una joya porque es una invitación inmediata a llevar a la práctica eso.
Y eso es el reconocer realmente. Fíjate que reconocer nos va llevando a aprender y a seguir reconociendo y a seguir aprendiendo. Pues si yo solo me quedo en la identificación, pues me quedo un identificador. Identifico todo lo que está pasando, identifico cómo es que funciona supuestamente, identifico qué es lo que tengo que hacer, pero no lo hago, no lo llevo a la práctica. Y ahí es donde nos quedamos muchísimos de aquellos que estamos aprendiendo o que estamos avanzando dentro de este sendero de la autoobservación, de conocernos a nosotros mismos, si lo quieren llamar sendero de la espiritualidad o del desarrollo interior o como lo quieran llamar. Ahí es donde nos perdemos mucho. Nos llenamos de teorías, tenemos unas teorías fantásticas que son muy ciertas, ¿sí? que es una información muy, muy importante, pero no la llevamos a la práctica. Claro, porque tenemos miedo, porque llevarla a la práctica implica agarrar el ego de frente, ¿sí? Pasar por encima del ego, aceptar que se pierdan situaciones, se pierdan entre comillas, o sea, aceptar que se vayan personas de nuestra vida, o que situaciones que yo quería que se dieran no se den, o que se den situaciones que yo no quiero que se den. O sea, todo este ejercicio implica también una absoluta rendición al proceso de aprendizaje. Y ahí es clave lo que decía Clau, aprender a reconocer esa ley de la impermanencia, ¿sí? Venga, listo, yo me entrego, aprender, y si me equivoco, pues aprendemos, al fin y al cabo cualquier resultado que se dé, va a cambiar, ¿sí? Es impermanente. Entonces, la pregunta es, ante cada situación de la vida que es impermanente, toda situación de la vida es impermanente, toda, y entre más rápido reconozcamos esta ley, más rápido vamos a avanzar en la vida. Que toda experiencia, toda sensación, todo pensamiento, sentimiento, emoción, cualquier manifestación en esta existencia humana es impermanente, ¿sí? Más fácil para nosotros va a ser poder entregarnos al proceso de aprendizaje, ¿sí? Si yo reconozco esto, esto va a pasar, entonces aprendamos. Y ahí es donde nosotros empezamos a preguntarnos, bueno, entonces, voy a decirlo con estas palabras, entonces, hombre, la situación que estoy viviendo, ¿cuál es el propósito? ¿Vale la pena, digámoslo así, vale la pena yo apegarme a una situación, rechazar una situación, justificar una situación, llenarme de miedo a la experiencia porque me voy a equivocar, sabiendo que eso va a cambiar en un instante? Y literal la pena, ¿no? Es una pena, ¿sí? Es una pena. Una pena es cuando yo me condeno a mí mismo, por ejemplo, ¿no? Que le pusieron de pena de cárcel de tantos años. Claro, vale realmente condenar mi proceso a través de adentrarme en esas dinámicas en una experiencia que es totalmente efímera, que va a cambiar. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a reconocer el verdadero valor de aprender, porque el aprendizaje es lo que realmente queda, es eso que perdura dentro de un proceso de la experiencia, ¿sí? Siempre hemos hablado que el aprendizaje radica en transformar la ignorancia que hay en nuestro interior en la luz de la sabiduría. Y cuando nosotros transformamos esa ignorancia, que es la que ha construido este cuerpo físico, ¿sí? Vamos a hablar un poco profundo de eso, ¿no? Realmente dentro de la dinámica de la manifestación es aquello que ignoramos a nivel psicológico lo que ha construido este cuerpo físico, ¿sí? Y claro, cuando nosotros empezamos a aprender, esa ignorancia, esa oscuridad empieza a transformarse en luz, que es lo que realmente somos nosotros, ¿sí? Por allá, en lo más profundo de esta masa de células, de átomos, está esa energía lumínica. Entonces, cuando nosotros aprendemos de nuestras propias experiencias, ¿sí? Se va transformando esa oscuridad, esa energía atómica se va transformando en una energía lumínica. Por eso es que llaman fotónica, lumínica. Por eso es que llaman la famosa iluminación, ¿sí? Que es un concepto que escuchamos y lo escuchamos como tan mágico, místico y fantástico, como algo digno de tan pocos seres humanos, ¿sí? Pues, Jesús, Mahoma, por allá, santos y santas, y no nos damos cuenta que es un proceso, realmente es un proceso muy simple. Y cuando decimos simple no decimos fácil, pero es un proceso simple, simplemente radica en transformar esa oscuridad, esa ignorancia en aprendizaje.
Me encanta. ¿Sí? Y claro, eso es un proceso. Y ese proceso involucra... Hay que entrenar la mente. Hay que practicar. Hay que practicar. Y eso involucra todo lo que estamos hablando. ¿Sí? Aprender a darle respuestas a la mente, aprender a asumir la responsabilidad, aprender a reconocer aquello que hemos identificado, aprender a dar el paso, aprender a mantener el neutro. Aprender a mantener el neutro. Es muy importante algo que estás diciendo que se ha como mal interpretado, podría decirse, sí. Y es que es como que la gente piensa que todo este proceso es de dominar la mente, y más que dominar, porque sí, la idea es aprender también en todo este proceso a dominar la mente y no a que la mente nos domine, ¿sí? Domine nuestros instintos, domine o mueva nuestro proceso físico corporal. Es un proceso más de lo que estamos hablando, y es de darle una respuesta real y contundente a la mente. Yo, durante todo este proceso... Aprender a utilizarla, ¿no? Exacto. Más que dominarla. Durante todo este proceso, a mí hay algo que me encanta, amor, y es tu manera de acompañar a darle una respuesta a la mente. Por lo que tú dices, ¿no? Es muy simple, pero cuando uno está en medio del conflicto, no es tan simple ver esa respuesta, o no es tan simple ver que de qué manera, pues porque uno tiene un montón, físicamente está la emoción, físicamente incluso uno puede ver imágenes mentales, los pensamientos, los recuerdos, y uno no está muy atento a eso. O si está atento, si está observando eso, muchas veces uno tiende a perderse en esa forma, ¿sí? En esa forma física, en esa forma de la manifestación, incluso las alucinaciones, ¿no? ¿Y qué pasa si pasa esto y esto y esto y esto? Y a mí hay algo que me gusta mucho, es eso, como tú me has acompañado a mí muchas veces a ver, sí, como la respuesta, que yo digo, ¿cómo no se me ocurrió eso? O sea, como, no sé, y a veces unas cosas como tan obvias, ¿sí? Que, o sea, ¿cómo podría uno darle una respuesta a la mente, pues siendo algo tan simple, uno estando en el escenario? O sea, como un paso a paso para uno poder empezar al menos a observar, no sé, por ejemplo, los procesos de respiración, las técnicas de respiración, o sea, algo como instrumentos para el día a día, porque yo muchas veces me he visto preparando los alimentos y con un montón de cosas en la mente, haciendo, no sé, lavando la ropa, e incluso ya en mi mente extendiéndola, o mirando si hay sol, si hay una nube, o sea, ¿me entiendes? Como haciendo un proceso, pero en la mente con 1000 procesos como abiertos, ¿no? Como las aplicaciones del teléfono que uno empieza a cerrar, uno muchas veces se la pasa en el día con muchas aplicaciones abiertas y no le da como ese cierre a la situación o a las situaciones del día a día. O sea, no necesariamente cosas del pasado, registros akáshicos, existencias anteriores, no, o sea, cosas del día a día. Ajá, de la cotidiana. Bueno, una gran pregunta, ¿no? Primero saludar a Pedro Pablo, hermano, qué rico saludarte. Hola, gran día. Pues amor, mira, a mí me ha funcionado, a ver, hay varias cosas que se pueden hacer. Primero hay que tener algo claro. Algo claro que tenemos que tener para mí es que tratar de controlar la mente, eso es como tratar de controlar a un elefante salvaje, ¿sí? Yo debo primero conocer la mente, yo debo relacionarme con mi mente, ¿sí? Amigarme con mi mente, ¿sí? De la noche a la mañana tratar de controlar o dominar la mente es muy complicado. Hay que hacer todo un proceso de conocernos a nosotros mismos, de ir paso a paso, mirando cómo es que funciona mi mente, cómo pienso, qué clase de pensamientos tengo yo, qué información hay. Una de las primeras cosas que para mí es clave es aprender a no condenar la mente, a no condenar los pensamientos, ¿sí? Aprender a estar en un neutro, reconocer que yo no soy la mente, ¿sí? Eso es algo clave. Venga, listo.
Yo no soy esta mente, ¿sí? Tengo la mente, ahí está. Entonces, observémosla. ¿Cómo funciona? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está hablando? Claro, esto es muy fácil decirlo, pero esto merita muchísima práctica. La meditación es una práctica muy importante. Para mí la meditación es fundamental, ¿sí? Todo ser humano que quiere aprender a avanzar en el proceso de la vida, avanzar hacia adentro y hacia arriba, yo no estoy hablando de avanzar hacia afuera, ¿sí? Debe aprender el proceso de la meditación. La meditación es la autoobservación neutra, la autoobservación desde un neutro, desde un centro, desde una ecuanimidad, ¿sí? La meditación, conocer nuestro cuerpo, ¿sí? Conectar con la respiración. Tú hablabas ahorita de la respiración. Es importante aprender a respirar, cómo funciona la respiración, cómo se conecta la respiración con mis estados mentales. Reconocer que cuando mi mente está funcionando de cierta forma, mi respiración cambia. Cuando está funcionando de otra forma, mi respiración también cambia. Y cómo yo puedo, a través de la respiración, acompañar a que la mente se serene para poder observarla, ¿sí? También debo aprender a desarrollar algo que estamos mencionando mucho últimamente, es la ecuanimidad, el neutro, ¿sí? Cómo aprender a observar nuestra mente, aprender a observar nuestro cuerpo, y hablábamos un poquito el martes pasado, aprender a observar las sensaciones físicas o la respiración, aprender a observarla sin esperar nada, sin buscar algo, ¿sí? Empezar a observarla reconociendo que esto que estoy pasando, esto que estoy viviendo va a cambiar, ¿sí? Esto va a cambiar, esto va a pasar. Por ejemplo, algo que a mí me sirve mucho es dejar a la mente sin recursos, a ver, sin justificaciones, ¿sí? Ay, ¿qué pasa tal cosa? Pues lo vivimos y ya. Yo quiero hacer un paréntesis, ¿sí? Es que muchas veces nosotros, o a mí me pasaba, no sé si a los que están conectados también, que a mí me pasaba que en vez de darle una respuesta, me quedaba en un diálogo justificando. Y eso es algo clave, no nos desgaste energético. No nos adentremos en el debate con la mente. Usted déle una respuesta directa, ¿sí? Una vez la mente empezó a decir, ay, ¿y si se mueren mis hijos? ¿Y si se muere? Yo decía, pues se muere, todo el mundo se muere. Así le dije a la mente. Todo el mundo se muere. ¿O es que qué? ¿Qué esperas? ¿Que sean inmortales? Claro, cuando yo lo pongo a la mente contra una respuesta tan directa y tan objetiva, porque es que, a ver, ¿esperas que sean inmortales? ¿Qué mente te va a decir? Sí, claro, es que yo quiero que mis hijos sean inmortales, ¿sí? La mente queda en un shock, porque, ay, hijo de pucha, sí, no es verdad, no me esperaba esto, ¿sí? Pues, hombre, pues, si se mueren, pues se mueren, como todos nos vamos a morir, ¿sí? ¿O qué esperas? ¿Que vivan eternamente? ¿Tú vas a vivir eternamente? ¿Yo voy a este cuerpo? No, nada es eterno en este planeta, en este universo, ¿sí? Perfecto, eso es una respuesta directa. Así, y podemos empezar a pensar cualquier cantidad de respuestas que acompañan a que la mente vuelva a un centro. Eso es algo claro. Por ejemplo, si yo llego y si mis hijos se mueren y yo digo, no, pero ¿por qué piensas eso? No, eso no va a pasar. No le des energía. No le des energía a eso. No, pero ¿por qué? Mira, la mente, y cuando digo la mente es ahí ese ego, el ego ya te agarró, te atrapó, ¿sí? Porque tú le estás respondiendo desde el miedo, le estás respondiendo desde el rechazo, ¿sí? Es simplemente mantener un centro. Claro, yo lo digo, es muy simple, es simplemente, pero es una práctica. Ahí, amor, también hay algo importante y es ubicarse en la realidad. Ubicarse en la realidad, fundamental. O sea, lo que tú hablas de ser muy objetivo, siento yo que es ubicarse en la realidad. O sea, también eso es algo que a mí personalmente me ha acompañado mucho en todo este proceso. Más allá de dominar la mente o pasar por encima de estos pensamientos, y es como, pues es que es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Esto es lo que estoy viviendo. Y lo que tengo en mi mente son simples alucinaciones, o sea,
Y también incluso muchas veces digo, parce, es que parezco loca, bueno, o sea, como psiquiátrica, o sea, como alucinando con unos escenarios que quizás jamás vayan a pasar, ¿sí? Y en la mente y unas cosas y uno entregando su energía a nada. Claro, y nos quedamos ahí rumiando, ¿sí? Hay que, a ver, lo que yo estoy diciendo parece muy simple. Lo es. Es el resultado también de una práctica constante y de conocer nuestra mente. Eso es clave. Yo debo conocer mi mente. ¿Cómo funciona? ¿De dónde viene eso? ¿Sí? ¿De dónde vienen esas frases, esas palabras? ¿Por qué me estoy diciendo lo que me estoy diciendo? Más que empezar a negar y a rechazar, porque es que esa es la primera reacción ante una situación que yo no quiero, un pensamiento que yo no quiero, que ya estábamos hablando el martes pasado, que realmente a lo que reaccionamos es a la sensación física que nos genera ese pensamiento, ¿sí? Observen todo pensamiento, toda emoción trae consigo una carga a nivel físico, que eso es lo que nos incomoda o eso es lo que nos satisface, ¿sí? No es el pensamiento como tal, porque hay seres humanos que sienten placer con imágenes mentales que usted sentiría incomodidad absoluta, y hay seres humanos que sienten total incomodidad con imágenes mentales que usted sentiría placer, ¿sí? Por ejemplo, para usted llegarle la imagen de estar en embarazo, miremos esa situación, ubíquese usted que le llega la idea, ay, voy a quedar en embarazo. Para usted puede generar una sensación muy placentera o muy implacentera, algo que para otro ser humano es totalmente diferente, ¿sí? Una mujer o un hombre que está buscando y anhelando un hijo hace rato, le llega esa idea y siente una sensación totalmente diferente a usted posiblemente. Bueno, aquí Jiménez nos dice, ese entender que la realidad es lo que es tan importante, ese entender que la realidad es lo que es tan importante, y fue ese entender que lo que vivimos es lo que es, que me permitió salir del proceso que tuve que enfrentar en mi viaje. Así es, Jiménez, es que eso es algo fundamental. Ahora, yo también puedo pelear con la realidad. Ojo, yo puedo. Eso es algo importante. Eso también es una clave. No se digan, yo no puedo. No, yo no puedo pensar esto. No, eso no puede pasar. No, espérese, claro que se puede. No, yo no puedo hacer eso. Claro que se puede, ¿sí? Por ejemplo, Jime tenía muchas opciones. Ella podía pelear con la realidad. Ella podía victimizarse ante la realidad. ¿Qué es la realidad? Lo que está viviendo, tal cual lo que está viviendo. Ella podía victimizarse, ella podía culparse, ella podía reclamarle a Dios, al universo, a la vida, al que sea, ¿sí? Exacto, podemos deprimirnos. Es una elección. Es una elección. Por ahí una frase célebre y muy sabia decía, el dolor es inevitable, el sufrimiento es una elección, ¿sí? El sufrimiento es quedarse sufriendo ante algo que no estoy viviendo, ¿sí? Por eso se llama sufrimiento, porque es una mentira, porque ya no es real, ¿sí? Entonces, eso que dice Jimena es una elección que amerita pasar por encima del ego. Es una elección que, vea, el proceso interno se revuelca y el proceso externo se revuelca, ¿sí? Porque usted está de pronto con su familia y sucede una situación y usted dice, bueno, es lo que hay, vamos para adelante. Muchos alrededor se pueden retorcer, pero ¿cómo así? Si acabas de vivir tal cosa, pero ¿qué es lo que te está pasando? Pero es que no te importa nada. Todo se revuelca en el interno y en el externo. Y precisamente se revuelca porque ese es el hábito. Pero es importante para nosotros poder avanzar. Vea, es que en la teoría es lógico, es totalmente lógico. Venga, es que esto es la realidad. O sea, ¿sí me entendés? Es como tan lógico, tan evidente, tan obvio. Pero en la práctica es bien interesante. Aceptar me permitió dar el paso, tal cual. Aceptar nos permite entrar en un estado mental, o nos permite entrar en un estado psicológico de muchísima claridad. Y de muchas posibilidades. Aceptar la situación que estoy viviendo. Eso nos da una claridad, como que se apertura un panorama que antes no estaba. Porque si yo no acepto lo que estoy viviendo, estoy así.
¿cierto? Estoy así, no, es que eso no puede ser, tiene que ser así, ¿sí? Y eso, negación, rechazo. Y eso genera una incomodidad, una frustración, eso genera cualquier cantidad de situaciones complicadísimas dentro del proceso. Pero cuando yo me permito aceptar, acepto, me rindo, me entrego. No suelto. Sí. Y claro, ¿cómo suelto? Hombre, repito, eso es una práctica. Eso es una labor que hay que ir investigando, hay que ir mirando. ¿Cómo me aferro? ¿Yo cómo puedo soltar mirando cómo me estoy aferrando? Pero eso solo lo puede hacer usted, con usted mismo, porque cada ser humano se aferra a sus procesos de diferentes formas. Unos se aferran desde el victimismo, unos se aferran desde la justificación, unos se aferran desde la culpa, desde el vacío, ¿sí? Desde el vacío, desde el miedo, ¿sí? Unos se aferran desde el orgullo. Miren cómo funciona el ejercicio, pero solo usted puede saberlo. Y ahí es cuando yo puedo empezar a soltar, a aceptar, porque aceptar implica soltar, ¿sí? Y cuando yo acepto, listo, esto es lo que estoy viviendo, como que me centro, me ubico y listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con lo que hay? Eso te iba a decir, es como que se enfoca más uno en lo que... ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene algún comentario? Vamos a fluir ahí con ya. lo que hay. Vamos fluyendo con la señal, vamos fluyendo con la señal. Aceptando la realidad. Vean, este paso que estamos hablando ahorita es muy importante. Es muy, muy importante. Porque es llevar la teoría a la práctica. Esto es llevar la teoría a la práctica. Claro, y cuando uno acepta amor también es como, listo, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Porque cuando uno está en negación, uno está buscando un montón de opciones para no vivir o para no sentir lo que está sintiendo, y cuando está este proceso de aceptación es como, listo, bueno, esto es lo que hay, ¿qué vamos a hacer ahora con esto que hay? ¿Sí? O sea, este material que tengo, ¿qué voy a hacer con esto? Claro, es como si, por ejemplo, usted está hirviendo una leche. Precisamente lo estamos hirviendo ahorita. Está hirviendo una leche y usted se descuida y se riega. Y usted se queda media hora diciendo, ¡ay, pero por qué! Pero mira, me puse a hacer esto, y de pronto regaña al otro. ¿Para qué me distrajiste? Y media hora. Y a la media hora Igual tiene que limpiar. ¿Sí? Y a la media hora se pone a limpiar. ¿Sí? Y te metiste en un rollo y utilizaste una cantidad de energía y de pronto creaste un conflicto con el otro. Y cuando resulta que la única posibilidad, en este ejemplo, realmente de avanzar dentro del proceso, era limpiar, aceptar lo que pasó, es ir a limpiar. Y de hecho, miren que son dichos que tenemos en la sociedad, ¿no? Llorar sobre la leche derramada, no tiene sentido llorar sobre la leche derramada. Y lo sabemos, los hemos escuchado, pero ¿cuándo los llevamos a la práctica? Con los niños, ¿sí? Lo hemos vivido algunas veces, ¿no? Es como que, hacen un reguero o algo y uno, pues es como la reacción, porque tampoco, pues, o sea, también es que uno es humano. Y claro, y permitirse. Y es como, ay, no, ¿por qué? Y uno a veces los ve como, ay, perdón, y uno es como cuando uno ve esa situación, porque tampoco la idea de uno es que ellos se sientan culpables. Es como que uno puede observar la situación, es como, no, tranquilo, amor, no estoy enojado contigo, simplemente es que no quiero limpiar. O sea, uno mismo como que hace esa asociación, y es que, venga, no es el niño, es que ni siquiera es la situación. Implica algo que yo no tenía, digamos, como planeado. Y soltar esa dinámica. Sí. Si yo veo que estoy inmerso en esta dinámica, quítale el wifi, pues no nos llenemos de culpa, no nos castiguemos, ¿no? Obsérvelo, inhale profundo. Sí, por ejemplo, yo cuando veo que estoy metido ahí y me doy cuenta, me digo, uy, mira dónde estaba, qué rico que me di cuenta. Yo no digo, ¿por qué estaba ahí? A veces de pronto 10 minutos menos. Y se ganó 10, 15, 20, 30 minutos de su vida en el proceso, ¿sí? Que eso no tiene precio. Entonces, clave para ir concluyendo,
No se trata de querer controlar los pensamientos, no se trata de querer controlar la mente, dominarla. ¿Sí? Se trata de aprender de ella, de conocer nuestra mente. Se trata de conocer y comprender cómo darle una respuesta a la mente, ¿sí? Darle una respuesta que nos acompañe a salir de esa retórica, de esa recurrencia y recurrencia, que nos acompañe a centrarnos, a ubicarnos, ¿sí? A habitar un neutro, un centro. Se trata de aprender a observarnos, a aprender a respirar. Respiremos, utilicemos la respiración. En los escenarios donde vemos que la mente está totalmente a mil, que el sistema nervioso está alterado, respiremos, ¿sí? Una pausa, respire profundo. Y ahí vamos paso a paso, ¿sí? Y eso nos va a ir acompañando a conocernos, eso nos va a ir acompañando a avanzar dentro del proceso de la vida, a tener una vida más armoniosa, una vida en más equilibrio, digámoslo así. Y eso nos va a ir llevando a procesos mucho más profundos dentro del sendero de la vida. Fíjense que muchas veces uno cuando está en este proceso que llaman la espiritualidad y todo eso, como que uno quiere ya los procesos místicos y las experiencias esotéricas y tal, yo no sé qué, y nos olvidamos de las cosas básicas, ¿sí? Fíjense, hace unos días estaba una amiga que queremos mucho y me decía, Sergio, acompáñame, es que he estado teniendo una cantidad de sueños y una cantidad de cosas, y fui y hablé con una amiga y me dijo que es que esos son unos símbolos pleyadianos y yo no sé qué, o sea, y yo le dije, mira, ¿por qué no observas la manera en que no estás confiando en ti? ¿Te acuerdas? ¿Por qué no? Y me empezó a hablar de eso, me empezó a hablar de varias cosas y ya se estaba yendo por allá lo místico. Yo le dije, ve, espérate, eso es importante, estoy diciendo que no. Sí, los símbolos pleyadianos, lo que tú quieras. Es que tú fuiste pleyadiana, por allá le dijeron. Y yo, excelente, pero enfócate en lo básico. ¿Qué es lo más básico de lo que me estás contando? Venga, no confío en mí. No, porque ella dijo, ay, es que yo no sé, eso me da susto, me da miedo. Eso me da miedo. Y porque tiene mucha información de eso, y en los sueños, y le llegan cosas, y medita, y le llega, pero no confía. Entonces yo le dije, empecemos a mirar por ahí. Empecemos a mirar dónde has dejado la confianza en ti. Empecemos a mirar dónde está esa búsqueda de reconocimiento y aprobación, ¿sí? Y ya después, mientras vas avanzando ahí, vas a empezar a llegar a información mucho más profunda. Pero es que yo siento que uno de los errores que tenemos hoy en día con tanta información, eso que llaman la nueva era, la New Age, es que nos estamos saltando las bases dentro del proceso de investigación, dentro del proceso psicológico. Nos estamos saltando esas bases sólidas, esa fundamentación, y nos estamos yendo ya de una vez a una información que, si la tomamos con la mente que la mayoría de nosotros tenemos, pues nos podemos hacer muchísimo daño con esa información, ¿no, amor? Entonces, enfoquémonos en las bases, en las cosas básicas, en conocer nuestra mente, cómo funciona, en lo basiquísimo, ¿sí? Y de ahí en adelante vamos a ir avanzando muchísimos procesos, porque no se trata de no avanzar y no se trata de que no hay que ir hacia esa información profunda, claro que sí, pero hay que dar un paso a paso. Hay que ir afinando también la información como tangible, ¿no? Bueno, mi amor, qué rico. Gracias a la tribu, gracias a todos, a todas, nos amamos. Ahorita en un ratico va a estar el episodio de hoy en YouTube, para que vayan y se den una vueltica por el canal de YouTube que está. Y vuelvan y escuchen este café, que los cafés son muy ricos, y estuvo muy interesante. Gracias a todos por participar, nos amamos y que tengan una linda noche. Gracias, nos amamos, gracias amor.